Gracias por acompañarme en este nuevo espacio en el que pretendemos conocer algunos de los secretos que guarda Mérida. Sí, como usted lo oye, tiene muchos secretos la ciudad. Ya veremos paso a paso cómo los vamos descubriendo y podremos medir cuánto sabes de Mérida o cuánto sé yo de Mérida. Yo sé muy poco, pero para eso tengo muy buena compañía. Me acompaña hoy en este espacio el doctor Víctor Hugo Medina Suárez. Es doctor en historia y además es catedrático de historia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Víctor Hugo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar con usted en este programa y bueno, estoy para servirle. Bueno, pues vamos a comenzar por lo básico. A ver, si algo digo mal, porque lo mío no es la historia, estoy muy lejos de la historia, pero si algo digo mal me corriges inmediatamente, ¿ok? Mérida se funda sobre una ciudad maya. El panorama antes de la fundación de Mérida llamaba mucho la atención porque todos sabemos que vivimos en una planicie, pero según los historiadores había al menos 3 cerros muy altos y alrededor de ellos varios otros. De hecho, se habla de 5 cerros, que el nombre que tenía esta ciudad era Xcancicó y unos le dicen Toj, que significaría exactamente esos 5 cerros. ¿Dónde estaban? No lo sé, pero les pongo un antecedente. Antes de que se fundara la ciudad de Mérida en 1542, Francisco de Montejo, el padre, se había batido a mamellazos. 15 años estuvo peleándose contra los mayas y de pronto, ya dominados, dicen que existía en la ciudad, no sé si 200 o 1000, los que sea, mayas famélicos dados en toda la torre, y sobre esto, en donde ellos vivían, se funda Mérida. Doctor, perdona así esta introducción, pero es que me ha llamado la atención. No quiero meterte en líos y que tú me digas, pues es que se vengó ya después de que le dominó a los indios sobre sus casas, hizo la ciudad de Mérida. No sé por qué se hizo, pero sí sobre la ciudad maya de Toxcancicó se fundó Mérida. ¿Es correcto? Es correcto. Recordemos que el proceso de Francisco de Montejo, este gran proceso de conquista, por otro lado, entendido también como una invasión española hacia el territorio mesoamericano, este proceso fue muy largo. Fue muy largo porque Francisco de Montejo no había entendido la lógica de la estructura maya que estaba en toda la península. Y esa estructura maya era la de los cacicazgos, o sea, pequeñas entidades políticas que estaban administradas por los llamados Xalachhuinic. Y estos Xalachhuinic tenían una región controlada. En español, Xalachhuinic es el jefe. Es el jefe, es el gran señor, es el dirigente político máximo de una entidad. Abajo de él estaban los batabes, que eran, digamos, los ayudantes que regían pueblos menores y que eran los encargados del tributo. Montejo se topa con esta escena, pero recordemos que Montejo tiene 3 entradas. A ver, nada más vamos a fijar un poco la atención. Yo hablé de Francisco de Montejo padre. Sí, del padre estamos Era hablando. el adelantado. El adelantado estamos hablando. Ok, seguimos. El adelantado, su primer intento por entrar a Yucatán en el año de 1527 se da por la zona de lo que hoy es Quintana Roo, lo que es la Riviera Maya, Polé, esta zona ahí por donde está Playa del Carmen, por donde está toda esta región que hoy económicamente es un puntal del turismo. Por esa zona es donde él intenta, ¿no? Y es bien recibido por los mayas de esa región en un primer momento, pero luego conforme se va moviendo y va cambiando de cacicazgo, que es lo que él no había entendido, va siendo rechazado. Va siendo rechazado al grado de que esa primera intención del 27 es infructuosa. Fueron expulsados los españoles, sobre todo por el gran grupo de los de Chetumal, los Chetemal, como se les llamaba, que era un grupo indígena muy, muy poderoso. Entonces Montejo tiene que retirarse, vuelve a hacer su segundo intento después de estar en Ciudad de México y volver a negociar y organizarse, vuelve a hacer su segundo intento entrando por la parte de Tabasco, que va a llevar todo un proceso de exploración. No podemos decir que es 100% infructuoso, porque lo que está ganando Montejo es experiencia, está conociendo el escenario, está entendiendo la lógica de esto, de los indígenas, muy diferente a la de Cortés. Cortés le pegó al corazón
de los mexicas y con esto dominó toda una región. Aquí no, porque no era no había un solo control, eran muchos los señores que controlaban y ese era el problema. Entonces Montejo entra la segunda vez y no puede. En la tercera, cuando ya llega el hijo, cuando ya el hijo está presente, cuando ya está el sobrino presente, viene entonces este proceso que es la fundación de Campeche en 1540, la fundación de Mérida en 1542, la fundación de Valladolid en el 43 y la fundación de Bacalar en el 45, mientras los franciscanos se están moviendo por todo el territorio con las congregaciones fundando pueblos diferentes de indígenas. Ese es el proceso que se tiene ahora. 1542 es cuando Mérida se funda por el mozo. Para esto su papá, como usted bien dice, había pasado antes. Ya había habido un cierto conocimiento del territorio y se había ubicado este lugar donde se funda nuestra ciudad de Mérida, se había ubicado con un lugar que tenía mucho potencial. Tenía potencial porque tenía dos de los elementos más importantes que necesitaban los conquistadores. El primero de ellos es suficiente material para construir una ciudad. Había piedra para construir catedrales y catedrales si era necesario. Y por otro lado, agua. Había agua. El centro de Mérida está cundido de ceniza. A ver. Sí, a mí me llama la atención. Los mayas, podría yo decir, sin que yo sepa historia, que eran un pueblo nómada y se quedaban donde había agua. Aquí, donde estamos, en el centro de Mérida actual, ¿había agua? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y dónde acabó? Está tapada. No me digas. ¿Cómo no? Los mayas fueron nómadas en el tiempo protomaya, muy atrás, pero hombre, desde el preclásico tenemos a la gran cultura maya asentada. Y claro, lo que los españoles se topan es una sociedad indígena que está venida a menos por un conjunto de conflictos internos. Pero eso no quiere decir que vivan un atraso cultural para la cultura maya, sino que se encontraron en un momento de conflicto. Yo siempre a mis alumnos les pongo, por ejemplo, imagínate que llegas de otro lugar sin conocer Europa, que sabes que no existe, y llegas a Alemania en 1545. ¿Qué te vas a topar? Un forte. Te vas a topar una ciudad absolutamente destruida. ¿Eso quiere decir que Alemania es atrasada? No, se encuentra en un momento de grave conflicto. Algo similar sucedió con la llegada de los españoles, un momento de tensiones políticas entre los mayas, de reacomodos territoriales y acomodos de tributarios. A ver, doctor, está muy claro, pero El agua. mi pregunta es, dices que había muchos cenotes. Dinos dónde habría un cenote que podamos ubicar ahorita el lugar. Ahorita no se ve, pero a espaldas de la catedral, en lo que es el atrio de la catedral, en un trabajo que acabamos de realizar, Espaldas de la catedral y donde están las oficinas. donde están las oficinas, donde está la casa cural, lo que fue la casa, Correcto. hay un pequeño jardín central, ¿Cómo no? muy bonito, y en ese lugar, hace algunos 3, 4 años, en conjunto con la UNAM, pasamos radares en el piso y encontramos una enorme oquedad, enorme, que a través de métodos de prospección pudimos identificar como un cenote. Mira, Y junto a esto, pues tenemos el Tívoli, que es otro cenote. a ver, ubícanos, tú sabes Donde están las 62 con 40 y 51, 49, 47. 47. 47 tenemos Una tienda para usted que no lo sabe. Sí, sí, La tienda del Tivoli. ahí tenemos otro cenote. Y bueno, en este momento no recuerdo los nombres, pero si ustedes Pero había la bibliografía, habían muchos en el centro. Había agua suficiente para poder permitir el asentamiento, el crecimiento, el florecimiento de una ciudad como lo fue Xcanciju. Entonces los sobrinos encuentran un pueblo diezmado, un pueblo físicamente mal, después de una guerra o no guerra, pero un pleito tan prolongado como habían tenido, y encuentran algo que estaban buscando para su ciudad: material pétreo, agua Y una distancia adecuada a la costa. y una distancia manejable a la costa. Ah. ¿Por qué? Pues porque los españoles llegaron en galeras. se mueven en barcos. O sea, entonces Correcto. el mar era un lugar muy importante para tener el control. Desde luego Campeche como el gran puerto que se va a ir formando poco a poco, y posteriormente Sisal, que sería este lugar. Lo suficientemente cercano, pero no tan cerca. No tan cerca porque estar muy cerca de la costa también tiene sus problemas, ¿no? Sí, y luego lo veremos
en el siglo XVII y XVIII con la presencia de los ingleses y franceses y los ataques piratas. Entonces, Mérida es un lugar que está ubicado estratégicamente bajo la perspectiva de europeos españoles del siglo XVI. O sea, llegan los tres Montejo, como el trío, los tres Montejo, llegan en el tercer intento del adelantado, el papá del mozo que funda la ciudad, vienen y dicen, esto nos conviene, es el sitio que necesitamos y aquí vamos a fundar Mérida. Es correcto. En el tercer intento el viejo no está. Ah, no está. No está. En el tercer intento el hijo tiene la tenencia del adelantazgo y de la gobernación de todo el proyecto, el hijo. Entonces, Muy bien. el papá está viendo sus asuntos en otras partes. Acuérdense que Montejo no solamente tiene injerencia en Yucatán, tiene injerencia en México, tiene injerencia en Chiapas, tiene injerencia en Tabasco. Entonces, ok. Encuentran este sitio, Xcancijó, To, como usted le quiera llamar, que tenía unos cerros. El cerro principal, tengo entendido, si estoy mal me corriges, el cerro más alto y mejor conservado tal vez, estaba en lo que es hoy el Palacio Municipal de Mérida. era uno de los cerros principales, los tres cerros que se conocen con mayor claridad, que no quiere decir que sean los únicos, como usted bien dice, se habla de 5, el trabajo arqueológico de prospección realizado se habla de muchos más, de diferentes tamaños, pero digamos que los que resaltaban y que merecieron la pluma de los que llegaron fueron 3. El que estaba en la plaza principal, que es exactamente en el lugar, en la manzana que ocupa el municipio, el Palacio Municipal, y que duró muchísimos años en irse viniendo abajo porque los españoles lo utilizaron de cantera. Con esas piedras levantan la catedral, con esas piedras levantan la casa de Montejo, con esas piedras levantan los edificios del alrededor. Algunos historiadores dicen que no todo estaba desplomado. Aún había edificios que se conservaban tal vez mal, pero los había. ¿Cómo no? Hago esta aclaración porque no sé cuántos de ustedes hayan tenido oportunidad de conocer la Mérida de España. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. Y Mérida de España conserva aún sus sitios arqueológicos y en muy buen estado, por cierto. ¿Sí? Romanos con una influencia marcadísima. Allá sí se cuidó. Aquí los españoles no cuidaron lo nuestro. Aquí no se respetaron estos edificios, al contrario, se fueron destruyendo poco a poco. Sí, yo creo que estos edificios, algunos estaban en pie, porque cuando los españoles, Montejo asienta su cuartel militar precisamente encima del cerro. En ese cerro que era el más alto. ¿Sí? ¿Lo hace por malvado o tenía alguna...? Yo creo que desde ahí podía otear perfectamente, le tenían miedo a los indígenas, o sea, tengamos una visión clara, era un puñado de españoles en medio de un conjunto de indígenas, de muchísimos indígenas que eran capaces de agarrar una flecha y matar un venado. ¿Qué le dura a un español corriendo? Y eso hay que tenerlo en cuenta, entonces había temor. Claro que había temor. Algunos historiadores hablan de hasta 1000, tal vez, 1000 indios mayas en esta zona, que no serían indios. Pero bueno, ¿sabes qué? Vamos a despedirnos porque el tiempo no es mucho, así que usted no se vaya porque habrá una segunda parte.